Buenas tardes, pues daros la bienvenida a esta nueva conferencia de la sexta jornada sobre el patrimonio histórico de Pinto. Por mi parte, disculpar a Luis Roldán, presidente del Seminario de Historia Local de Pinto, que quería estar aquí y presentar el acto, y también por la colaboración que él ha gestionado con la Universidad Nacional de Educación a Distancia para los alumnos que se hayan apuntado a estas jornadas. Luis no puede estar porque ha sido abuelo esta noche, de madrugada, y entonces pues está ahora mismo en otras ocupaciones. Entonces, pues darle la enhorabuena desde aquí y disculparle por mi parte. Bueno, hoy vamos a tener una conferencia que se titula "Al encuentro de Rosario de Acuña, la experiencia hilvanada de una vida escrita", y la ponente es Elena Hernández Sandoika. Para mí hoy es un placer doble por poder presentaros a Elena Hernández Sandoika. Primero, por contar con ella como especialista y apasionada de Rosario de Acuña. Y en segundo lugar, como antiguo alumno suyo, al igual que algunos de los aquí presentes que hay, que también lo fueron. Coincidimos en el curso 1980-81, el último año de la carrera, y los compañeros recordamos la tarde de aquel año del golpe de Estado por haber tenido clase con ella. Sin relación con Sin relación. Bueno, vais a perdonar esta digresión personal que he hecho, pero bueno, la verdad que pues es un placer ese reencuentro con tu profesora. Elena es catedrática emérita, honorífica de Historia Contemporánea en la Universidad Complutense. Su trayectoria docente se ha desarrollado en el Departamento de Historia Contemporánea de esta universidad, donde fue pionera como primera becaria del programa personal investigador de su departamento y primera catedrática en el año 1999. Ha sido vicedecana de la Facultad de Práctica e Historia y vicerrectora de la Universidad Complutense de Madrid. Es autora de más de 30 libros y de decenas de artículos. Sus campos de investigación han sido preferentemente la historia colonial y las relaciones de España y Cuba en el siglo XIX, la historiografía contemporánea, la historia de la educación y las universidades, la historia de las mujeres. Y relacionado con este último campo se relaciona su interés por Rosario de Acuña y Villanueva. Ha realizado diversas publicaciones referidas a la escritora que voy a reseñar. En el año 2012 realiza Rosario de Acuña La escritura y la vida en un libro colectivo que ella misma coordina su edición, titulado Política y escritura de mujeres. En el año 2016 escribe El poder ambidiestro del lenguaje, género, injuria y sexualidad en la jarca de la Universidad de Rosario de Acuña. También un libro colectivo que ella coordina en su edición, titulado Espacio público y espacio privado, miradas desde el sexo y el género. En el año 2019 escribe La maternidad espiritual de Rosario de Acuña, cartas de guerra e intimidad epistolar, en Rosario de Acuña, Hipatía, 1850-1923, Emoción y razón. Un libro también de carácter colectivo en el que participan además otros especialistas nacionales e internacionales. En el año 2021 escribe Voces y silencios de Rosario de Acuña en Baética, una revista de estudios Historia Moderna y Contemporánea, en el número 41. Y en el año 2022 pues hace esta biografía
que ya os hemos enseñado en otras ocasiones, que es Rosario de Acuña, La vida en escritura. Es la biografía más extensa y más reciente sobre Rosario de Acuña, más de 900 páginas, que tenéis de buena lectura. Y hay además una publicación que parece que se va a editar recientemente, es también un libro colectivo titulado Leyendo a Rosario de Acuña. Respecto a estas publicaciones, que en concreto la biografía y otras publicaciones que se han hecho en la editorial Abadá, se ha llegado a un acuerdo con la editorial y la distribuidora para que puedan traer estos libros a las librerías Acuarela de Pinto, que está en la Avenida Isabel la Católica, y a la librería Marte, que está en la Avenida de España. Entonces, bueno, deciros que si tenéis interés podéis preguntar en estas librerías. Creo que en Acuarela ya está el acuerdo cerrado, que por cierto es curioso porque esta librería Acuarela es el nombre de una poesía de Rosario de Acuña, que además está en uno de los paneles que tenemos arriba. Entonces, bueno, lo tenemos que decir a la librera para que lo tenga en cuenta, que Rosario de Acuña hizo una poesía con el nombre de su librería. Por mi parte, pues nada más, disfrutéis de la conferencia de Elena. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Antonio. Gracias a todos y a todas quienes estáis esta tarde aquí. Antonio ha hablado de emociones y evidentemente para mí también es un día lleno de emoción. Por veros, por estar aquí, por volver a hablar con Rosario de Acuña, que me absorbe tantas horas y tantos momentos de mi vida desde hace 10 años aproximadamente. Y enhorabuena, Antonio, sobre todo porque acabo de ver la exposición, que os recomiendo que disfrutéis, paladeéis y veáis con mucho detenimiento, porque es difícil poder hacerlo mejor. Yo creo que es prácticamente imposible. Y esto no lo digo por decir, es que estoy verdaderamente admirada y abrumada de lo que ha sido capaz de conseguir. Rosario de Acuña estará contentísima. Rosario de Acuña era muy lista, entre otras cosas. Empecemos por lo más fácil de decir, era muy lista. Y siempre lo he dicho que ella elige a las personas. Lo he dicho por mí misma, de manera un tanto orgullosa y, en fin, un poquito subida de tono, pero ella sabe a dónde tiene que ir, organiza su itinerario y encuentra a las personas que la cuiden y la miman. Después de tantos años de estar olvidada, represaliada, en fin, retirada de la memoria y la circulación, Rosario de Acuña goza hoy de buenísima salud y en parte se lo debe a Antonio García, parte importante en este momento. Yo creo que este año va a ser muy importante en general. Siempre puede ser más, siempre puede hacerse más, pero mi agradecimiento de verdad personal por estar aquí y por lo que has hecho, por lo que habéis hecho en este lugar y en este momento y en este marco de Pinto en el que ella vivió tantos años. Y mi agradecimiento también a todas las personas que han trabajado y siguen trabajando sobre Rosario de Acuña. Esto que yo he hecho desde hace 10 años no hubiera podido hacerse sin la lectura detenida, el mimo y el cariño de quienes antes que yo, o al mismo tiempo, o ahora cuando yo deje de trabajar en Rosario de Acuña, si me abandona durante un tiempo, que tampoco viene mal, pero en fin, que trabajen sobre ella. Los nombres están ahí, están en toda la bibliografía, están en esa exposición magnífica, pero quiero citar especialmente a José Volado. José Volado cayó en mi vida de manera accidental también, poco después de que cayera Rosario de Acuña, de que se me apareciera Rosario de Acuña, dicho claramente, y sin él realmente no hubiera hecho yo prácticamente nada de lo que antes o después, como ya ha comentado Antonio, me puse a escribir. En fin,
no voy a citar otros nombres, pero todos son importantes. Carmen Simón lo es también, y desde el punto de vista del análisis de librepensadoras y mujeres demócratas y republicanas del 19, Lola Ramos lo es también. Como en los días siguientes vais a tener muchísimas conferencias que aborden cuestiones, no diré parciales ni fragmentarias, sino facetas de la vida y la inmensa obra de Rosario de Acuña, si es que alguien todavía no ha abordado a este personaje en su pluralidad, que creo que quienes estáis aquí, prácticamente todo el mundo sabe la inmensidad de su biografía, de su vida, de su tarea como librepensadora anticlerical, esforzada en buscar y lograr la razón por encima de todo. Pues yo he pensado que el arranque, no sé si con acierto, que el arranque de esta parte de la organización de estas jornadas podría yo dedicarlo a explicar o tratar de fundamentar una frase que ella le escribe a su amigo, uno de sus amigos republicanos radicales, con el que tuvo una relación a lo largo de toda la vida intensa de amistad y de compañerismo político, que es José Nackens, o Nackens, como queráis, y poco antes, unos meses antes de morir, le dice que ella ha querido ser poeta. Lo conocéis esta frase seguramente. Yo que he querido ser poeta, solo he logrado ser pensadora y a mi manera, pensadora para mí misma. Bueno, es muy acertado que la exposición tenga este nombre o tenga esta precisión en la parte de pensamiento como pensadora de Rosario de Acuña. Resulta que ella le dice a Nackens, aclarando esto, solo quería ser poeta y resulta que soy pensadora de mi propia cabeza, viene a decir, de mi propio pensamiento, de mi esfuerzo por serlo. Bueno, todo el esfuerzo de mi vida ha sido explicar de alguna manera la conciencia por el verbo. Qué frase más rara, explicar la conciencia por el verbo, la expresión de la conciencia por el verbo. Bueno, estas son de las cosas raras que parece decir Rosario de Acuña y que nos las sitúa en el origen de su pensamiento. Voy a explicarme yo un poquito también antes de empezar. Rosario de Acuña es una pensadora extraordinariamente seductora y original. Si no existiera en el siglo XIX español, si no hubiera existido Concepción Arenal, yo diría que es la única pensadora de verdad, entendiéndola como filósofa. Es una filósofa. ¿Qué es una filósofa ecléctica? Claro. ¿Que es una filósofa a veces incomprensible porque no entendemos bien muchas veces el mundo en que vivió? También. ¿Que es una filósofa que mezcla, como ella misma dice, los hilos de su pensamiento? He tejido tantos hilos, he tenido tantas cosas en la cabeza que resulta que de todos los hilos me he quedado algo, y ella misma era consciente de que su pensamiento era de una complejidad extraordinaria. Bueno, una pensadora rara, absolutamente original. ¿Absolutamente original o no? Absolutamente original, sí, digo yo, en cuanto a la mezcolanza de influencias de lo que era el pensamiento del siglo XIX en su mitad. Hay que situarse ahí, en el contexto. Nos cuesta mucho entrar en ese contexto y pensamos a veces, porque bueno, vivimos en un mundo que es materialista ideológicamente, aunque seamos espiritualistas en otro sentido. Pero Rosario de Acuña era espiritualista, me atrevo a decir ya desde ahora, plena. Era una mujer llena, no diré de misticismo, no se me entienda mal, pero sí de las corrientes espiritualistas que luchaban contra las corrientes materialistas a mediados del siglo XIX. Y esa es la clave de su pensamiento, esa es la clave de esas frases raras que de repente dice, esa es la clave hasta de su concepción, si me diera tiempo a tocar este tema, pero creo que lo voy a dejar para el final, si procede, hasta es la clave de cómo aborda el problema de la mujer, clarísimamente también.
Ella está inmersa en ese conflicto, en eso que hoy llamaríamos una guerra cultural profunda, entre lo que son las corrientes ideológicas que entran en los años 50 en España, de la mano del krausismo, de la mano del ideal para la humanidad, el ideal de la vida para la humanidad de Krauss, etcétera, etcétera. Todas estas cosas que Giner de los Ríos divulga, que los institucionistas ponen en marcha, que son su mezcla de panenteísmo, que dicen con esta palabra tan horrible y que parece que nos enteramos bien y no nos enteramos de nada, porque era imposible entender el panenteísmo de los krausistas, pero ella, bordeando esto, se aplica directamente al deísmo que procede de la religión natural de los ilustrados franceses del siglo XVIII y que se hereda durante el XIX en España y que lo vive en su familia, así de claro, que lo aprende de pequeña y que luego lo reelabora a base de esa cantidad de lecturas infinitas que ella mete en su cabeza, en su imagen, esos hilos que ella decía que había tejido. Bueno, la cuestión es entonces que tenemos una figura muy rara, que es adorable como persona, a mi modo de ver, que entusiasma en cuanto que la ternura de su prosa cae en nuestras manos, que después nos hace sentirnos a su lado con el radicalismo que ella va tomando en la lucha contra lo que llama la sinrazón, que nos entusiasma también su comportamiento personal, aunque, atención, fue tan pudorosa que realmente del comportamiento personal sabemos muy poco, de su vida privada sabemos muy poco, realmente. Pero precisamente como sabemos poco, es fácil construir, fácil, es estupendo. No me refiero a que sea una tarea fácil, sino que se da la posibilidad de que abramos infinitamente sobre ella el panorama interpretativo, jugando entre la realidad y la ficción. Y eso es maravilloso. Eso es también algo que le debemos a ella. Bueno, ella, sin embargo, dijo lo que quería ser, lo dijo muchas veces. Lo que ocurre es que, como lo dijo a lo largo de su vida, en momentos distintos, yendo hacia atrás y hacia adelante, había que ponerlo en orden. Y esa es la razón por la cual asumí esa tarea que le prometía volado en su día acometer, que es la de cumplir con un mandato que Rosario de Acuña había pedido en su testamento hológrafo de 1907. Decía que sus albaceas debían editar su obra en orden cronológico, es decir, siguiendo la secuencia de su producción, de su pensamiento, para que se viera bien cuál había sido la evolución de ese pensamiento. Como ella era evolucionista también, pues cabía la tentación de pensar que es que el término evolución iba en ese sentido, de que era un progreso, lo que se buscaba. No necesariamente. La única línea de progreso clara para ella es la de cumplir los ideales del perfeccionamiento de la humanidad que compartió con la masonería, en lo de que los seres humanos fuéramos cada vez más buenos, más libres, más iguales, y en ese sentido las mujeres cumplieran con esa misión que también les estaba encomendada como parte del mismo espíritu que había entrado en sus almas. Atención, que esto se pone feo. Rosario de Acuña nos explica muchas veces qué cree ella que es la conciencia, qué cree ella que es la vida, qué cree que es el pensamiento. Y lo dice transparentemente, pero lo dice cuando quiere decirlo. Lo mismo en el año 84 que en el año 88, que en el año 1916. Resulta que somos parte del espíritu divino. La naturaleza es nuestra también. Quiero decir, somos parte de la naturaleza y la naturaleza nos conforma como aquello que es más digno de ser alabado, mimado, cuidado. Somos parte del espíritu. Bueno, todo esto que lo hemos tocado muy poco hasta aquí, en otros trabajos, he querido perfilarlo a partir de esta secuencia ordenada de su pensamiento, porque nos traslada a los orígenes de la construcción de ese pensamiento en Rosario de Acuña. Aquella niña que siempre comentamos que era prácticamente ciega, dice ella,
Hablando con especialistas de la vista, dicen que la escrofulosis no daba una ceguera total, que Rosario de Acuña exagera, no era tan ciega, era muy dolorosa la enfermedad, pero sabemos ya claramente que en el año 85, en junio de 1885, se la operó definitivamente y ya nunca más fue ciega, nunca más después del 85. Es que no había sido ciega tampoco, seguramente antes, pero sí había visto mal. Como había visto mal, desde pequeña buscaba la luz, todas esas cosas que nos dice ella. Tocaba los objetos, conocía a través del tacto, de la sensibilidad. Bueno, resumiendo, era una niña extremadamente sensible, una niña extremadamente impresionable, una niña extremadamente mimada también por su padre, sobre todo una niña a la cual no solo se le permitía pensar libremente, sino que se le estimulaba ese pensamiento. Y ahí tenemos una niña y una adolescente que quiere ser poeta, que lo es, y que en esa poesía del primer momento nos está contando cosas mejor dichas que las que yo he dicho hasta aquí, a propósito de qué es el ser humano, qué es el pensar, qué es el conocer, y cuál es nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza como seres pensantes. Y se plantea esta pregunta: ¿qué es pensar? ¿Qué es la conciencia? La conciencia entendida en el sentido de mente. Hoy diríamos mente por influencia del inglés, le llamamos mente a lo que entonces era conciencia. ¿Cómo pensamos? Un adolescente de 16, 17, 18 años, que son las primeras poesías, aunque luego no las conocemos hasta los años 70. Bueno, un adolescente que está pensando en cómo pensamos, qué es pensar, de dónde viene aquello de que pensemos. Bueno, esto es fácil de entender si lo incluimos o lo insertamos en el gran debate intelectual de ese momento. El gran debate intelectual en el sentido filosófico, pero en toda Europa y en Estados Unidos también, es el debate entre lo inmanente y lo trascendente. Lo inmanente es lo que se lleva dentro como ser individual y, así como se entiende en el momento, ser individual como persona, como único ser, en fin, como el yo. Y lo trascendente es lo que supuestamente viene de fuera. Atención, ¿de dónde viene? Del espíritu, de la divinidad. Ella cree que somos trascendentes, así de claro. Ella cree que somos trascendentes, que somos parte de un espíritu universal. Ahí se mezclan influencias germánicas con influencias de otro tipo, y todo eso lo lleva a la poesía. No quiero ser demasiado pesada ni ponerme demasiado plombia, pero todo eso está ahí, en esa conformación filosófica de su cabeza en aquellos años, que luego duran para toda la vida. La Rosario de Acuña, que hace todas esas otras cosas distintas después en su vida, de mil posibilidades, de subir a la montaña, de hacer poesías en torno a las aves y entrar en la naturaleza buscando la luz y escribir los miles de matices que pone a propósito de lo que la naturaleza le traslada, la naturaleza de su Andalucía, la naturaleza del mar, toda esa Rosario de Acuña tiene esa fundamentación filosófica que si rastreamos desde el principio la poesía y lo encajamos con lo que viene detrás, sale a flote hasta el fin de sus días. Bueno, no morimos cuando el cuerpo desaparece. Esa sería la lección o la conclusión. Somos inmortales porque lo es nuestra alma. Bueno, pero la idea que teníamos en principio, podríamos tener de una Rosario de Acuña anticlerical, que lucha contra los jesuitas como lucha hasta el final, que se deja las pestañas, el alma y la vida en aquello, podría llevarnos a pensar que hay una contradicción enorme. No la hay. Sí, nos fijamos en que la gran batalla también desde el punto de vista práctico es esta de la lucha contra la laicización que entabla la Iglesia, pero que sigue teniendo en los márgenes a aquellos que toman estas ideas desde los años 50, 60, etcétera, etcétera, y batallan en la dirección contraria. Espiritualismo. El alma es inmortal. Bueno, Rosario de Acuña creyó que el alma era inmortal. Hasta las últimas poesías, luego leeré alguna, pero son conocidas, las últimas poesías, Más allá de la muerte, etcétera, etcétera,
nos dirán que cuando vamos a morir sale de nuestro cuerpo el espíritu y va a juntarse con el resto del espíritu que flota por encima. Bueno, esto nos la dificulta mucho para comprender parte de su obra, que a lo mejor no hemos estudiado hasta aquí, pero, o no la hemos estudiado hasta luz, pero que poniendo en orden los escritos, eso era lo que ella quería, sale. Eso lo he intentado en esta obra y con mayor o menor fortuna, pues creo que me encaja explicar las otras facetas de su vida también o interpretarlas a la luz de ese desarrollo poético, filosófico, que encaja con una biografía llena de avatares y llena de cuestiones que aparentemente podrían dispersar esta línea argumental que sin embargo ella quiso mantener siempre hasta el final. Rosario de Acuña es una pensadora, el mensaje podría ser eso, es una pensadora excepcional en nuestra historia del XIX y es un orgullo haberla tenido en Pinto y hacer de ella una figura principal, porque esto ya como, en fin, como lema o propaganda política, digamos, aplicada al momento, pues creo que hay que destacarlo, es digno de ser destacado, porque tiene una capacidad realmente de iluminar no solo su contexto propio, sino el contexto general de lo que fue el pensamiento en esta bisagra de los años 70, 80, 90, y luego su proyección hasta el año de su muerte, en el 23, que no tiene ninguna otra figura de mujer. Por supuesto, de varón nos remitiríamos al mundo del krausismo y demás, que está bastante más estudiado, pero de mujeres no tenemos nada parecido a Rosario de Acuña. Con lo cual, su intención no fue solo, entiendo yo, ser una literata más, no es participar en la creación literaria como una mujer que se gana la vida, que ella quiso que así fuera también, no la saca del canon de alguna forma, porque le permite insertarse en el supuesto canon de la filosofía ecléctica, si queréis, mistilínea, en fin, compleja, que recoge todas estas inspiraciones y ejemplifica esa batalla que no es la batalla de los grandes pensadores. ¿Cómo iba a llegar una mujer como ella, además, que fue tan conflictiva en el sentido práctico de la expresión, tan arriesgada, tan valiente, a insertarse en ningún canon, ni siquiera el canon literario la incorpora? Entonces es verdad que luego desde la crítica literaria hemos discutido, yo he discutido con compañeras de literatura, compañeros, pero sobre todo mujeres, sobre y bueno, me acuerdo mucho otra vez de Volado, que siempre defendía que su poesía era estupenda y demás, era buena. Y compañeros del campo literario decían, no, la poesía de Rosario de Acuña no es buena. Si le aplicamos patrones de tipo literario, puede que no lo sé, yo no soy especialista, pero desde el punto de vista filosófico, o desde el punto de vista de la expresión de esas ideas que conformaban un magma interesantísimo, importantísimo, porque Rosario de Acuña no fue la única que creyó cosas parecidas que creyeron, por ejemplo, espiritistas catalanas. Ella no quiso ser espiritista. No quiso ser espiritista nunca, a pesar de que le tendieron las redes desde el espiritismo muy pronto, en La Luz del Porvenir, etcétera, etcétera. Amalia Domingo, que la acogió con un cariño extremo, era una mujer excepcionalmente buena, Amalia, luego después Ángeles López de Ayala, etcétera. Fueron amigas y quisieron que el espiritismo la acogiera de alguna forma. Ella se niega porque la reencarnación le cuesta, porque la presencia del medium o la medium no la ve clara, porque en definitiva su conflicto entre razón y emoción articula prácticamente toda su vida. Conflicto o armonía, dependiendo del momento. Bueno, ella fue una pensadora extraordinaria con conciencia de ser pensadora, que esto es muy importante destacarlo. Ella supo que era una pensadora, quiso serlo, pero dudó muchas veces de que lo que pensaba fuera correcto. Quien que piense
no está sujeto a esa misma duda o a esa misma terrible tensión. ¿Estoy en lo cierto? Claro, la cuestión es que ella discutía sobre todo consigo misma a propósito de la inmortalidad del alma. Ese era el problema principal. Su problema principal reside ahí. Ya digo, mucha de su poesía, muchos de sus artículos que aparentemente son más extemporáneos, llegan en peor momento, etcétera, etcétera, no encajan con otras cosas que está viendo en ese momento, reflejan esta tensión. Acaba de entrar otra vez a discutir consigo misma sobre la inmortalidad del alma. Acaba de creer que puede volver a ver a su padre, que ahí hay una cuestión experiencial muy importante, o que no lo va a ver nunca más. Hay toda una cantidad de textos que algunos de vosotros conocéis muy bien, con un verso, un lema, diríamos, que es el de espera, espera, espera. Igual que el de alas, alas para volar, alas para llegar más lejos, alas para alcanzar aquello que no se conoce todavía. Y espera. Bueno, esta combinación entre las alas de volar y el impulso a llegar más lejos y a la vez el retenerse con este espera que ya vendrá el momento en el que tengas la respuesta, inspira muchísimo su obra. Inspira una parte importantísima de su obra. La poesía, ella misma lo sabía, todo se refleja mejor. Bueno, ella quiso que editar los versos que tenía escritos en un momento. Esto se ha ido, pero no os preocupéis que os digo luego lo que quería enseñaros. ¿Lo bajo? Perfecto. Bien, lo que estaba comentando era esto. Ella es consciente, enormemente consciente de que es una pensadora, de que es una pensadora original. Hay días en que se considera mejor pensadora que otros, también es normal. Hay días en que se desespera porque no se la entiende. Y quiere explicarse. Le quiere explicar hasta a Salmerón, por ejemplo. Dice, me explico mal. Es que sé que me explico mal. Cosas así. Mi lenguaje es muy oscuro. Pero luego dice de repente, mi lenguaje contiene la verdad. Es que yo no digo cosas que no estén fundadas. Bueno, fundadas en esa filosofía compuesta de esos elementos que son elementos propios de esa filosofía idealista que la une a la naturaleza por encima de cualquier otra circunstancia o cualquier otra entidad y en la que se identifica con lo divino como ser humano. Bueno, la mezcla de esos lazos, de esas aperturas, digamos, a lo que era el pensamiento científico de muy distinta orientación, de muy distinta inspiración, se explica o se interpreta mejor o se puede leer mejor siguiendo el orden de su pensamiento. ¿Cuánta razón tenía? Bueno, gracias a la obra de Volado y mucha paciencia, se sigue el orden de su pensamiento, se colocan las obras y luego evidentemente también los artículos que ha añadido, búsquedas que también ha añadido Macrino Fernández Riera, permiten seguir rellenando huecos de producción de Rosario de Acuña que teníamos menos clara. Y luego la feliz circunstancia del hallazgo de la correspondencia, una parte muy pequeña de correspondencia, pero suficientemente reveladora, que nos comentaba aquí el día 17 o 27 de enero, cuando fue Pepa, que dio cuenta de esa correspondencia, Pepa García Tobar, y que aclara muchísimas cosas. Son pocas cartas, no son de ella, son de familiares, o a sus familiares, o a su padre, son textos sueltos. Pero qué maravilla, porque buena parte de esas cartas nos permite identificar, nos permiten, como toda documentación privada, o toda documentación de este tipo personal, permite encajar puntos de anclaje, meter puntos de anclaje que nos dejen orientar un poquito más la construcción a base de los textos publicados, de los textos literarios, periodísticos que Rosario de Acuña nos dejó.
Así que la secuencia cronológica, ella tenía razón, permite seguir el orden de su pensamiento y era importante, creo, para desvelar esta primera parte de su vida que queda enormemente marcada por la presencia de la muerte. La presencia de la muerte y de la enfermedad en la niña y la joven Rosario de Acuña permite entender, en primer lugar, esto que he citado antes o que he mencionado antes de una manera más confusa o más en el plano filosófico. La presencia de la muerte la sitúa en una pregunta fundamental. Ella lo cuenta en algún artículo, en alguna cuestión, luego vemos por parte de esas cartas muertos en la familia. Las enfermedades en el siglo XIX se llevaban a mucha gente por delante, ya lo saben ustedes, incluso gente joven. Ella lo dice en algún momento: la primera vez que vi un cadáver, concebí la idea de la inmortalidad. No sé si fue la primera vez o no, podríamos dudarlo, pero rodeada de esa presencia aplastante o apabullante de la muerte, siendo muy joven, concibe ciertamente la idea de la inmortalidad, porque se plantea una pregunta que en uno de los textos puede dejar frío si no se concibe en este marco. Me explico. La pregunta que hace en ese texto ante la situación en la que suenan las campanas tocando a muerto, ella empieza literariamente bien, las campanas suenan, tocan a muerto, era un familiar muy cercano, lo cuenta en un periódico catalán. Bueno, ¿qué le dicen las campanas? Las campanas, en vez de generar un sentimiento de cariño, de pena o de drama por el familiar desaparecido, un abuelo suyo, al que querían mucho, en vez de generar eso, lo que generan las campanas es una pregunta metafísica, si quieren, una pregunta filosófica. ¿Por qué lo que ha sido ya no es? ¿Es posible que lo que ha sido ya no sea? Fijaos, en una joven, fíjense ustedes, en una joven, esa pregunta, en vez de pensar, mi abuelo se ha muerto, esto es horrible, no, escribe un artículo que le encargan, además, que le piden que escriba para un periódico y se plantea esa pregunta. ¿Por qué lo que ha sido ya no es? ¿Es posible que lo que ha sido no sea? ¿Qué ocurre cuando lo que es ya no es? ¿Dónde va lo que ha sido y no es? Bueno, para esta hora de la tarde no sigo por ese camino. Bueno, era muy joven cuando se plantea esto. Después es cuando concibe la idea de la inmortalidad. No paraba de leer y entre las cosas que leían, pues muchas de las que posiblemente leía, porque ella no cuenta mucho de las lecturas, sí cuenta que oía en el hogar, estas cosas que ustedes saben, lo que les contaban los abuelos, lo que contaba el tío, lo que contaba el padre, pero no cuenta qué está leyendo o qué ha leído. Ese es un gran agujero que tenemos y que al plantearse la biografía, pues no hubiera querido tener disponible. ¿Qué es lo que leía esta chica? ¿Qué es lo que leía esta mujer que no paraba siempre que tenía luz en los ojos, siempre que podía? Bueno, lo que no ha sido, lo que ha sido ya no es. La idea de la muerte la acompañó siempre, pero la acompañó siempre tal como la resolvió en aquellos momentos, en aquel tiempo incierto, creyendo en la inmortalidad del alma. Lo que ha sido no ha podido desaparecer, dice ella, y eso estaba en el ambiente. Lo que ha sido sigue estando ahí. ¿Dónde está? Arriba, junto al espíritu, formando parte de esa, llamaríamos masa de pensamiento informe que contiene todas las almas, que contiene, bueno, estas cosas, si ustedes son aficionados a otro tipo de pensamiento, pues sabrán que ahí están dando vueltas de una manera o de otra. Pero son neoplatónicas en buena medida, son neoplatónicas, influyen en buena medida también en pensamiento del XIX. El caso es que ella resuelve gozosamente esa pregunta: la muerte es un bien, la muerte es un bien.
Y por eso buena parte de su poesía juvenil, coincidiendo con alguna depresión que sin duda sufrió, no cabe duda, la lleva a pensar en la muerte, la lleva a querer suicidarse, claramente, porque lo cuenta a medio camino entre la ficción. Bueno, es fácil interpretar penas de amor, coincidieron también por entonces seguramente, pero sus penas son de rango superior, además sin quitarle mérito a la cuestión amorosa, ni mucho menos. Sus penas son filosóficas. En cualquier caso, la muerte es un bien. Si al morir conseguimos empotrarnos otra vez, digamos así, en ese espíritu absoluto que todo lo gobierna, que es belleza, que es luz, que es todo lo que no tenemos aquí en la tierra, bendición. Y así llega hasta el final de sus días, así llega Rosario de Acuña hasta el final de sus días, con dudas, repito, con muchas dudas, con incertidumbres, diciéndose a sí misma toda una serie de reparos, poniéndose reparos, y si no fuera así, dice en algún momento. Bueno, tenemos la tentación de situar en la muerte del padre, en el duelo que sigue a la muerte del padre, de repente. El padre era muy joven cuando muere, poco más de 50 años, y estaba muy unido a ella. Los padres de Rosario de Acuña la tuvieron muy joven, estaba muy unido a ella, la cuidaba mucho, la mimaba, la llevaba de aquí para allá, y tenemos la tentación de ligar solo el duelo a la muerte del padre, que lo fue y muy grande. En enero del 83 muere el padre de pulmonía, de repente, y Rosario de Acuña entra en otra depresión, puesto que probablemente hubo depresiones antes también. Su condición de pensadora la hacía muy vulnerable, pensadora en estos términos que les acabo a ustedes de resumir y que podríamos ir detallando en ese seguimiento de unos versos tras otros, en los cuales da todo tipo de detalles y los ordenamos otra vez, insisto, por la fecha de su posible concepción o elaboración. Hay un problema, y es que a veces, desde el punto de vista, digo, de la creación de este mapa mental de Rosario de Acuña, un problema importante, y es que muchos de esos versos ella los guardó en la arqueta, que decía, se los guardaba para irlos sacando luego, publicándolos, sobre todo cuando era mayor, cuando era muy mayor ya, esos versos le daban de comer algún día, porque como ustedes saben, Rosario de Acuña no solo murió desclasada, tiene un proceso de desplazamiento muy temprano, voluntario, puesto que el entrar en el libre pensamiento le significaba romper con su familia, muy acomodada, y romper con la familia del marido. Con esta también rompió, y con el marido mismo también. Luego rompió con todo. El proceso de desplazamiento de Rosario de Acuña es voluntario, como el de muchas mujeres que han tenido en otros momentos, y fuera de España también, naturalmente, pero sobre todo fuera de España, han tenido, digamos, trayectorias que podrían ser comparables, y que todas creyeron de alguna manera en la capacidad de la mujer, esto enlazaría con eso que dije antes, para salir de situaciones que, sin dejar de ser tremendamente dañinas desde el punto de vista moral, interno, de sentimiento y de pensamiento, las hacía fuertes, sin embargo, de cara a la vida pública. Mujeres fuertes porque han sufrido mucho, diríamos de alguna manera, y porque han creído en que había algo por lo que luchar, por lo que sufrir, por lo que ese sufrimiento merecía la pena. Bueno, la cuestión es que les decía que a veces es difícil datar esos versos exactamente, pero no importa mucho si estaban en la arqueta y los sacó después, porque hay una continuidad muy grande, muy grande. El espíritu siempre sobreviviría al cuerpo. El espíritu siempre, abandonando incluso los sentimientos formarían parte del corazón. La mente o la conciencia, en su propia terminología, es el pensamiento. Y el pensamiento está por encima del sentimiento. El sentimiento es muy importante, pero el pensamiento es superior porque el pensamiento forma parte de la naturaleza divina. Bueno, esto que parece galimatías, pues no lo es, y explica muchos de los pasos que da Rosario de Acuña, desclasada o no, antes o después. Les decía que no solo muere desclasada, sino que muere pobre. Es que muere pobre, apañada
desarrollándose mucho allí en Gijón, donde fue a morir porque quería ver el mar, como ustedes saben, quería volver a estar junto al mar siempre, porque también el mar lo había conocido sobre los 15 años con su padre en una invitación que le hicieron unos amigos de Gijón, etcétera, etcétera. Bueno, muere pobre, a pesar de en fin, haber sido una mujer muy conocida, y una mujer con posibles, pero la vida la desgasta económicamente también, porque nunca miró tampoco el valor del dinero. Es más, uno de los enfrentamientos primeros con los librepensadores de las dominicales del libre pensamiento, muy poco después de entrar en el año 85, ya claramente después de ese escrito que se rotuló valiosísima adhesión y que significa su incorporación al grupo de librepensadores organizados en el periódico semanal, las dominicales del libre pensamiento. Uno de sus primeros enfrentamientos con los compañeros varones masones, que influyen muchísimo en su enfrentamiento con los varones en general, tiene que ver con el dinero. Dice, en cuanto que les he mencionado el dinero, se han puesto fatal, viene a decir. Y es que hay que ver cómo son los hombres, todos pensando en el dinero. Bueno, ella no pensaba en el dinero, porque pensaba en el espíritu, en la mente. Fundamentalmente, en Rosario de Acuña hay que tener en claro esto. Es espiritualista por encima de todo, espiritualista también desde el punto de vista práctico. Lo importante es estar a gusto con una misma y pensar libremente. Pensar, ¿por qué piensan las mujeres o por qué deben pensar las mujeres también? Pues porque las mujeres formamos parte de la misma naturaleza divina que los varones. ¿Cómo no vamos a pensar las mujeres también como los varones? Si los varones comparten esa naturaleza, esa divinidad, ese cuerpo divino que está por encima y que es la mente, el pensamiento, de donde viene todo, las mujeres que somos parte de la humanidad tenemos el mismo, no diré solo derecho, sino tenemos el mismo capital intelectual en el sentido ideológico de la expresión, tenemos la misma mente, es que somos parte de la misma mente que está por encima. Bueno, todo esto, si se despiezan bien los versos, si se van ordenando y combinando, sale. Ella lo avisó, ella lo avisaba, porque decía lo que quería que se hiciera con su obra, lo que se hiciera. Dice muchas cosas realmente a las que podemos todavía seguir haciendo caso y podemos reelaborar, quizá no es mi interpretación necesariamente la mejor, aunque llevo 10 años dándole vueltas desde que se me apareció, porque yo siempre digo que Rosario de Acuña se aparece. Perdón por la expresión libre, Rosario de Acuña elige a sus personas, ¿verdad, Antonio? Está perdido. Rosario de Acuña elige a quien quiere para retrabajar su, perdón por el neologismo, que sería también digno de Rosario de Acuña, para reelaborar sus pensamientos. Bueno, quizás los míos no sean exactamente los más adecuados, pero creo que eso que también en algún otro momento dijo, de que aquello que dejaba en algún sitio, las cartas estas de la Hemeroteca Municipal de Madrid y demás, atadas con un atillo donde hay una franja, una faja, que dice que esto sea mirado por alguien que me sea afecto y demás y tal, pues bueno, los que somos afectos, ¿verdad?, lo miramos con cariño y pensamos todo lo que podemos a propósito de su calidad como persona, su calidad humana y su calidad como pensadora. Y en el último momento entré en esta dimensión, la de buscar en esa primera fase ese fundamento filosófico de su pensamiento, en esa primera etapa de su vida, porque me parece que ilumina muchísimo, repito, no solo su propia vida y su propia obra, sino el contexto intelectual, cultural, en el que se movían también parte de las espiritualistas de otra confesión. He mencionado antes las espiritistas catalanas, que son fundamentales y de las cuales vamos sabiendo cada vez más, y vivieron también experiencias muy semejantes, que no son necesariamente las más conocidas, pero de las cuales se va sabiendo cada vez más.
el espíritu abrumaba a aquellas mujeres, la cuestión de la mente y la cuestión de la identidad o no, y la idoneidad o no de una mujer para pensar. Bueno, claro que una mujer piensa, ¿cómo no va a pensar? Claro, se piensa. La cuestión es que la supervivencia del sentir y el pensar la preocupó desde muy pronto, asumiendo. No era solo que pensemos, dijo ella, que el ser humano piense y demás, sino que es una pena que lo que se piensa se pierda, no se puede perder. Buena parte de sus escritos ligados a la naturaleza, a los animales, a los pájaros sobre todo, tienen este trasfondo. En la naturaleza se contiene todo, se reproduce todo, se guarda todo. Los escritos sobre Panticosa, por ejemplo, que cuando una los lee por primera vez te dejan impresionada. Está con las montañas allí, ¿verdad? Está esta mujer con las montañas, dándole vueltas a las montañas, parece que está enamorada de las montañas, qué lío se trae con las montañas. No, es que las montañas son el depósito del pensamiento y ella quiere que su pensamiento se guarde allí porque considera que su pensamiento es valioso, como todo pensamiento bien pensado, diríamos, y las montañas, naturaleza pura, naturaleza sublime, naturaleza que se acerca al cielo y en consecuencia a Dios, Dios siempre con minúscula porque es naturaleza, naturaleza con mayúscula aunque sea Dios. Bueno, perdonen ustedes todo este juego, la cuestión es las montañas que están cerca de Dios, las montañas tienen que depositar, que guardar en depósito todo el pensamiento. El pensamiento de los vivos, pero el pensamiento de los muertos también. Vaya lío. Sobre todo el pensamiento del genio. El genio es un tema clásico también en aquellos años. El genio empapa la medicina, empapa prácticamente lo que era un arranque de sociología, empapa muchas de las líneas culturales de aquellos años en los que ella empieza a confeccionar este mapa suyo mental tan complejo. La obra del genio no se puede perder. ¿Y qué es genio para ella? Pues es genio la literatura, los literatos, es genio los pintores, son genios, todo aquel que haya, aunque ella no hable en femenino en ese momento, atención, tarda mucho. Habla de sí misma y es mujer y sabe que es mujer, pero no habla en femenino colectivo. Bueno, el genio, que es masculino fundamentalmente para ella, entonces, es todo lo que sea producción de belleza. Y las montañas, entre otras, guardan esa belleza para siempre, y en ese sentido, su propia adhesión a las montañas no solo parte de un ejercicio físico o de una voluntad de tener el cuerpo en forma, que hoy valoraríamos sobre todo esa dimensión, sino que es voluntad de llegar a lo alto. Montañas y aves están en el mismo plano, volar y llegar hacia arriba y ver cada vez más cerca a esa divinidad que contiene todo lo que se ha producido y todo lo que se producirá. Futuro y presente y pasado, todo unido en esa masa que podemos llamar informe, en la cual toda la belleza se contiene, porque todo es, vuelvo a insistir, divinidad. Toda la vida estuvo enhebrando estos hilos, toda la vida. Lo que ocurre es que desde el punto de vista personal logró una serenidad mayor con la edad. No suele pasar, por lo menos a las mujeres. No sé si a los varones les pasa también, no tengo esa experiencia, pero las mujeres nos serenamos más normalmente. Y ella se serenó mucho en el sentido de dar por bueno todo ese pensamiento suyo, pero no pugnar ni necesariamente por transmitirlo a los demás, este plano filosófico, sin mantenerlo, y mientras se dedicaba a una tarea, digamos, mucho más práctica, mucho más política, diríamos, que era la de la defensa de la mujer y la de la instalación de elementos de polémica con el clero un poco más ordenados a través de los marcos en los que se movía. Bueno,
El anhelo de supervivencia del sentir y el pensar la trastornó mucho en la juventud, la trastornó, lo digo con toda claridad, sintió inestabilidad emocional muy fuerte. A mí no me duelen prendas decir que seguramente hoy diríamos que más de lo que en algún momento se consideró necesario decir. Sufre mucho en aquellos años por ser reconocida, por ser entendida y por seguir pensando y seguir conservar ese pensamiento. Hay muchos textos, que no son los que hemos cuidado más muchas veces, pero los hay, en los que cuenta ensoñaciones con visos realmente de desestabilización emocional muy fuerte, muy fuerte. Pero si podemos decir con tranquilidad que Virginia Woolf sufrió esa inestabilidad, ¿por qué no lo vamos a poder decir de Rosario de Acuña? Ella lo supo, y lo cuidó, y lo defendió. Soy así, es pensamiento, soy yo, pienso así, y pienso distinto de los demás. Pero claro, eso le costó ser acusada de loca, pero ella misma habla de la locura en algún momento, aunque no fue una locura que la mantuviera toda la vida bloqueada, ni muchísimo menos, pero con esa, llamémosle locura, construyó parte de su obra poética, y a veces algún texto periodístico o algún texto que es difícil entender en principio, salvo que acudamos otra vez a esta base filosófica, desmontándola, descomponiéndola y reinsertándola. Estoy pensando en textos, por ejemplo, cuando el cometa Halley viene a España, y pasa por donde tenga que pasar, y etcétera, etcétera, y ella dice unas cosas que no se entienden bien si no se encajan en esa tensión que tiene por volver a recrear sentimientos o pensamientos que la han desestabilizado emocionalmente. Hay veces que cuenta, siendo muy joven, en el mismo año de su boda, en el mismo año del éxito de Rienzi el Tribuno, en el que había debido tener, perdónenme la expresión, un subidón tremendo, no tanto por el matrimonio como por el éxito dramático. Pues se queda dormida, etcétera, etcétera, y ve los 1000 mundos juntos. Borges estaría encantado de haber conocido ese texto de los 1000 mundos. Los 1000 mundos que luego se resbalan en un pétalo de una flor, la gota de agua, etcétera, etcétera. Esa Rosario de Acuña sabe que en buena medida ese sufrimiento o esa tensión tiene que ver con su manera de filosofar, con su manera de pensar, pero quiere conservarlo a ultranza. Ella es así, está orgullosa de serlo, y sabe que es distinta a las demás. Pero quiere que las demás sean como ella. Esa sería la tensión en la cual establece también los primeros textos dirigidos a la mujer. Les viene a decir, sed como yo, buscad esto que yo busco. Y esto que yo busco a partir de los años 80, cuando viene a vivir a Pinto, ya es la tranquilidad emocional que le da vivir en el campo, construirse la casa higiénica, etcétera, etcétera. No voy a pisar terreno que pise Macrino la semana que viene, pero la cuestión es el campo, lo que ella cree que es el campo. Ella no sabe lo que es vivir en un pueblo, en una villa, no lo sabe, pero tiene la posibilidad de construir aquí la casa que construyó, la casa que se hizo en terrenos del padre, como sabéis, etcétera, etcétera, y ella lo que quiere es este aislamiento en el cual poder seguir pensando y escribir, y en su caso convencer a otras mujeres de que sean como ella también. Es muy significativo en esos textos, a mi modo de ver, y digo que no voy a seguir por este camino para, en fin, no adelantar cosas que en otras conferencias vais a tener seguramente mejor contadas, mejor explicadas, pero es muy significativo en esos textos para mí el que anima a las mujeres en el campo a seguir pensando, a leer, a escribir, a pintar, a hacer lo que cada una sepa hacer, pero en el campo. Sí, en el campo, nunca en la ciudad. Eso nos llevaría a otro tema, el odio a la ciudad, porque en la ciudad están las sombras que ella no quiere, de las que huye,
Bueno, la luz va asociada siempre al campo, a la naturaleza, al aire, al territorio abierto, digamos, y no a la ciudad. La ciudad está llena de sombras. Durante mucho tiempo interpretamos solo que ese rechazo a la ciudad se debía a razones intelectuales, a lecturas, a la influencia del marco francés. Bueno, hay más. Ese rechazo a la ciudad se debe, y hoy lo sabemos gracias a otros estudios paralelos, ese rechazo a la ciudad se debe a que ella estaba harta de vivir la vida madrileña de alta sociedad, en la que sin duda estaba inscrita por su cercanía al duque de la Torre, por su cercanía al general Serrano y sobre todo a la mujer de Serrano, a Antonia Domínguez Borrell, la cubana extraordinariamente hermosa, lista, guapa, rica, en fin, estupenda, que no paraba de hacer fiestas en Madrid y a las cuales estaba invitada Rosario de Acuña, que no quería ir, dicho así de una manera la que le abrumaba aquella vida madrileña. La noche, los textos en los que habla de la noche, ¿no sabéis lo que es la noche? Dice, la noche es otra cosa, la noche es naturaleza, la noche es el cielo, las estrellas, etcétera, etcétera. Bueno, todos esos textos van encajando en esta dinámica por la cual ella se va sintiendo, quiero resumir, progresivamente diferente de aquellas muchachas, aquella familia llena de chicas, también de mujeres, porque es una familia muy extensa, en Andalucía, etcétera, etcétera, también. Bueno, se va sintiendo progresivamente distinta por su naturaleza pensadora y por su rechazo de la vida social, diríamos. Bueno, una vida social en la que no cabía esa supervivencia del sentir y el pensar, que es su máximo objetivo. Ella es consciente también de que su mente, y esto enlaza con lo anterior, gira mucho más rápida que ella piensa mucho más rápido que los demás. Y que los demás también. Ahí introduciríamos también el componente masculino. Su mente va muy deprisa. En muchos sitios lo dice. Yo es que pienso muy rápido. Y es que pienso muy alto. Es que pienso y hablo muy rápido. Es que hablo sin parar. Diría así. Es que me salen las palabras. Muchas. Me abruman. Escribo mucho. Muy rápido. Tremendo, tremendo. Debió sufrir mucho y también gozar. Era muy consciente de su capacidad de escribir, pero al mismo tiempo tenía miedo a que lo que escribía con estos mimbres no se entendiera bien. Perdónenme ustedes, lo dice 1000 veces, perdónenme ustedes la rareza de mi vocabulario. Yo es que tengo un vocabulario muy especial, duro, dice ella, muy conceptual. Claro que era muy conceptual. Perdónenme ustedes, les dice a las mujeres que la van a leer, sobre todo, a las que la escuchan luego, las librepensadoras, ya librepensadoras en los años 80, bueno, ustedes perdonen, les voy a hablar clarito. Clarito no, habla como siempre. Bueno, la cuestión es este doble juego en el cual goza y sufre, y nos la muestra como una personalidad, una persona totalmente sensible, extraordinariamente vulnerable también, porque luego cuando no se la entendía, bien que sufría. Ella pone la cautela primero, pero después sufre si no se la entiende bien. Bueno, quienes somos o hemos sido profesores sabemos que esto es un problema también, o sea que la comprendemos perfectamente. La rapidez y alcance de su mente, esa torrencial capacidad de expresión, ese misterio que tiene que dilucidar y lo tiene que dilucidar por sí misma. ¿Qué pasa? ¿Cuándo morimos? ¿A dónde vamos? Toda su juventud estuvo preñada, digamos, de esa preocupación por la verdad, por la conciencia, por la ciencia, porque todo esto eran asuntos que discutía la ciencia de aquel momento. ¿Qué ciencia? La experimental. Tenemos la tentación de pensar en ello. Cuando hablamos de ciencia ya pensamos en la ciencia en el concepto gaussista del momento, que es un concepto idealista totalmente, que es también un componente de tipo moral. Bueno, verdad y conciencia, ciencia y verdad, todo esto forma parte de ese mundo en el que ella entró autodidacta, como también saben ustedes sin duda, y nunca quiso recibir una instrucción reglada. Eso explica también
que durante un tiempo se opusiera a la profesionalización de la mujer después de haber cursado estudios reglados. Los primeros escritos lo dice claramente: ¿dónde vais? Anda, que no hará el ridículo una mujer catedrática. Ven a decir, ¿qué queréis? ¿Qué queréis? ¿Dónde vais? No, que no haya profesionalización de la mujer, pero la mujer debe ser, no dice nunca culta, la mujer debe ser pensadora, también la mujer debe pensar. Claro, esto es un planteamiento utópico totalmente, no nos la saca de ese marco en el que encaja toda esa preocupación suya. Luego después, con el tiempo, realmente cuando ya hay un pensamiento feminista en marcha también y las cosas son de otra manera, claro que defiende ella no solo la presencia de la mujer en los estudios reglados, sino que paga por ello, como sabéis que pagó por la jarca de la universidad, por el artículo en el que condenaba a los muchachos, los chicos, estudiantes que habían ofendido y diríamos vejado, acosado a las chicas que iban a estudiar a San Bernardo, mujeres. Pero entonces ya es otra Rosario de Acuña en este sentido, aunque sigue teniendo esa misma base, la cual no se apea durante toda su vida. El concepto de ciencia, su inserción en ese marco idealista del concepto de ciencia krausista y aledaños, con un toque evolucionista, etcétera, etcétera, nos explica también textos en los que se mete con los científicos, en los que habla mal de la ciencia, poesías en las que unas alaban la ciencia y otras no. Tendríamos que saber bien de qué momento y en qué circunstancia las escribe, porque la ciencia con la que se pelea, con la que no quiere, quitando la ciencia médica, atención, que voy a hacer un paréntesis ahí, la ciencia con la que discute es la ciencia positiva, la otra gran batalla, el positivismo imponiendo el concepto de ciencia que hoy todavía funge, el concepto de ciencia que hoy tenemos, que es un científico. Pues no hay más que conectar con los medios de comunicación para saber que un científico está en un laboratorio o está en otro lugar. Los científicos, para un krausista, un científico soy yo, también. Ahora no. Bueno, ese era otro de los grandes debates del momento y también le hizo sufrir mucho. Porque claro, tuvo que intervenir en este sentido con las enfermedades que sufrió y demás, tuvo que introducir esta intervención colateral. ¿Los médicos son científicos o no? Buena pregunta, ¿no? Buena pregunta. ¿Científico? Y ella dice, sí, son científicos y hasta los colocan en algún momento en la fila del genio. ¿Cuál es el científico que es un genio? Aquel que cura, aquel que sabe curar, en definitiva, el que no cura, no. Bueno, la polémica también aflora por ahí, y también tiene esa base previa de lo que son los debates importantes del momento. ¿De qué momento? Del momento en el que ella es una joven, no de después. Después se ha resuelto la pelea. Ahora bien, quedan retazos, quedan flecos. Bueno, ustedes saben seguramente que la restauración borbónica, la restauración canonista, tiene una censura fuerte sobre la prensa, pero no sobre la prensa científica, la prensa filosófica, mucha de ella escapa. ¿Cuál escapa? La que era fuerte, la que tenía suscriptores en número fuerte, la que no desaparece por propia extinción, porque no, en fin, los periódicos que nos siguen es porque no siguen los directores o porque, etcétera, etcétera. Pero todavía en esa coletilla, digamos, se inscriben en buena medida el refresco, digamos, del pensamiento de Acuña en esa dirección durante unos años. En una dirección que ya es vieja, hay que decirlo así, en una dirección que si ya enlaza con algo nuevo es con estas otras versiones colaterales que han ido derivando hacia los márgenes del pensamiento. Las mujeres otra vez, volveríamos otra vez a pensar en las espiritistas, sobre todo mujeres, etcétera, etcétera. Pero ya el concepto de ciencia ya no es el mismo, pasados unos años, aunque alguna publicación, sobre todo, alguna publicación siga manteniendo esos hilos, que diría ella. Bueno, lo ha forjado en el hogar, ese pensamiento, como niña y como joven, y ella luego lo dilata, lo refresca, vuelvo a decir
de vez en cuando, porque su vida fue tan animada, diríamos, o tan movida de aquí para allá, que hay etapas de su vida en las que no toca esa base filosófica y la deja tal cual, pero en otras la retoma, la vuelve a reelaborar y la encaja en siguientes obras, en siguientes producciones, bien sean poéticas o bien sean en prosa. Bueno, esto con la coletilla que les he dicho antes, o con la advertencia que he dicho, que si tenemos metida en la arqueta donde ella guardaba sus obras que son anteriores y luego las ha datado después poniendo 1880 o 87 o 1910, pues realmente tendríamos que hacer otro tipo de estudio, de estilo y intentarnos la ropa mucho antes de introducir esas variantes. Yo prefiero seguirme, como tampoco soy especialista en literatura, prefiero moverme en esta posición que les decía, que no sé si es la acertada, que creo que es que no mueve realmente las piezas de esa conformación intelectual tan precoz, tan temprana. Ustedes me avisan cuando ya no aguanten más. Bueno, habíamos dejado a un lado en parte las ideas de la época para contextualizar esa extrañeza del pensamiento de Rosario de Acuña. Y yo creo que lo que he tratado de hacer en ese libro es encajarlo en ese contexto y siempre que se vuelve sobre ella todavía salen más cosas. Al pensar hoy en estas, para esta tarde, en las notas y tal, todavía hay cosas que podría, le decía antes a Chusa, que se me aparece por las noches Rosario de Acuña, de alguna manera, me inspira por las noches, bueno, se lo decía a mi marido, el otro día a la hora del desayuno, digo, esta noche te da ideas otra vez por la noche, no puede vivirse así, no puede vivirse así. Bueno, un pensamiento filosófico que se convierte en político después, político en el sentido pleno de lo que hoy las mujeres llamamos política, también toda la vida es política, toda la vida cotidiana está llena de esta conciencia de la acción posible que la palabra, el verbo, la actuación práctica conlleva. Fue muy temprano todo eso en ella. Ya estamos en las 8:20, madre mía. Bueno, fue muy temprano. Era casi una niña cuando empezó a darle vueltas al tema de la inmortalidad y ese tema es la idea de la inmortalidad y la presencia de la muerte la que la lleva a ir atando esos hilos en torno a su fundamentación filosófica. Bueno, en otro país, Rosario de Acuña sería objeto de estudio en filosofía, entiendo yo también, en filosofía, como una heteróclita, mistilínea, mestiza, liada, pensadora, si queréis. Yo me acuerdo de una querida amiga que hoy no puede disfrutar de Rosario de Acuña, pero Raquel Álvarez, está viva, pero no podría, que hace muchos años, cuando yo empecé con Rosario de Acuña, me dijo, tenía un lío, sí que este era el lío, esta es la moderna. Bueno, la ciencia es para ella un fogonazo del cerebro, es un derramamiento de luz, es una inspiración y es un trastorno. Todo lo que viene de la ciencia le remueve las piezas de esa conciencia cuya explicación, ya digo, supuso el objetivo de su vida. Porque la ciencia debía aplicarse al conocimiento de todos los objetos de la vida, según el krausismo, incluido el ser humano. Y ella se aplicó especialmente a esta doble dimensión, la naturaleza y el ser humano, queriendo hacerlas partícipes de la misma combinación en su propio cuerpo, en su propia mente, en su propia vida. Si cogiéramos el prólogo que le puso a Ecos del Alma, que ahí lo tenéis, maravilloso, si cogiéramos el prólogo también, las explicaciones al Padre Juan, que ahí también maravillosa primera edición, etc., encontramos párrafos que podrían ser extraídos para entender
cualquiera de las cosas que Rosario de Acuña elaboró en torno a este eje principal. Nuestro destino como seres humanos es doble, es sentir y es pensar. Las mujeres también lo hacemos. ¿Cuándo lo hacemos? Cuando estemos preparadas. Hay que acelerar ese camino. El lema espera tiene mucho que ver con esto. Esperemos, esta es una de sus discusiones, esperemos a estar preparadas para dar el salto hacia una actuación colectiva que sea relevante en esa dirección. Pero en cualquier caso, acabaría diciendo Rosario de Acuña que la redención universal, redención es término de ella, está en las mujeres, reside en las mujeres. Esto es un adelantamiento, si quieren ustedes verlo así, es una función pionera de Rosario de Acuña frente a otras mujeres también de una sensibilidad extrema. Estoy pensando en una exposición que hay ahora en Madrid, a mí me parece muy hermosa, me pareció muy hermosa a los dos, a mi marido y a mí, sobre Leonora Carrington, que es preciosa. Y entonces Leonora Carrington y Remedios Varo, las dos años después, deposita también en las mujeres la redención universal. La cuestión, Rosario de Acuña la tuvo clara con el paso del tiempo, cuando consideró que esa espera, bueno, esto para ella sucedió cuando la Primera Guerra Mundial permite ver materializada la presencia de las mujeres, sobre todo las mujeres francesas, que son las que a ella le pillan más cerca, actuando en la vida práctica, en la vida material, en la organización de la vida común, mientras los hombres están en la retaguardia. Para entonces la espera ha terminado. Ya no es momento de esperar, sino que es momento de actuar en esa dirección. Había muchas cosas que hubiera podido decirles, pero ya me he pasado, yo creo, de tiempo. Casi terminaría con un párrafo en el que dice, es en Ateos, en uno de sus textos más conflictivos o más complicados, escrito aquí en Pinto, en el año 85, es una serie de textos, y en uno de ellos dice, tengo el hábito de reflexionar sobre todo. Mis horas son una especie de diccionario donde se clasifican minuciosamente acciones y palabras. No podemos pasar por encima quien habla de sí mismo así. Mis horas son una especie de diccionario donde se clasifican minuciosamente acciones y palabras, bien sean propias o ajenas. Todo lo tengo en mi cabeza, pienso sin parar. De todas sus páginas, de todas esas páginas del diccionario, voy entresacando la lógica y con ella formo reglas para mis deducciones. A fuerza de no dejar nada del pasado sin analizar, he llegado a poseer un don de intuición maravilloso. Bueno, tenemos ahí todo un manifiesto de cómo pensaba ella. Era totalmente lúcida a propósito de que su pensamiento era intuitivo, básicamente, aunque previamente ha dicho que tiene una rejilla racional. Su pensamiento. Esto no se acomoda a ningún otro esquema. Esa era su forma en la cual ella hablaba de sí misma, cuando quería aclarar ante otros por qué piensa así, por qué es así, por qué constantemente enseña con su monomanía de la enseñanza. Ella el término, el calificativo se lo inventa ella misma. En este texto, en estos textos que constituyen ateos, donde dice que ella no es atea y lo demuestra, es donde dice también, tengo la manía de pensar, y de enseñar lo que pienso. No puedo parar. Cada vez que veo un ignorante a mi lado, le cuento algo. Bueno, le digo algo y le corrijo el error. Bueno, no cabe duda que tenía muchísima gracia y que vivió feliz seguramente al mismo tiempo que sufrió mucho también por esa naturaleza suya pensadora que yo he querido resaltar hoy aquí y enmarcar en sus experiencias físicas, si queréis, la del contacto con la muerte. En algún otro momento un poco, en algún otro texto más escabroso lo dice cuando toqué un cadáver por primera vez. Bueno,
es como más frío concebir la inmortalidad. Pensé que no podía quedar todo aquello para siempre fuera de lo que se ha querido, de lo que se ha amado, etcétera, etcétera. Ya digo que hay muchísimos textos, muchísimas formas en las cuales nos acercaríamos a este eje, algunas muy ingenuas, muy tiernas, donde dice, es que soy, y era joven, claro, pero 20 y tantos años, bueno, ya no es tan joven, pero ella dice, es que soy demasiado joven para pensar tanto, para pensar tan bien, con lo joven que soy yo. Bueno, y otras que son más mayores y no piensan tan bien, eso era lo que venía a continuación, claro. Bueno, esa mezcla de ingenuidad y de profundidad de su pensamiento nos la convierte en alguien absolutamente amable. Ya digo que podríamos leer poesías, no sé si merece la pena, yo creo que alguna, La gaviota en el año 74, yo quisiera que mi cuerpo desprendido de la vida durmiese en calma y a la mansión de la gloria, reina de paz y de amores, volase el alma. Eso es La gaviota en el 74. Bien, cuando la muerte tienda sus alas sobre las sienes de mi cabeza y con sus duros labios de esfinge bese mi frente pálida y yerta. Cuando en sus brazos llegue a enlazarme y mis oídos oír no puedan y mis palabras no hayan sentidos y mis pupilas se queden ciegas, cuando ya nada del mundo pase por los umbrales de mi conciencia y recostado junto al abismo espere solo la paz eterna, recostada junto al abismo espere solo la paz eterna, en ese instante supremo el alma mandará al cielo su luz postrera, la última ráfaga de sentimiento, la última chispa de inteligencia. Primero va el sentimiento, primero va el corazón, primero va lo que se ha querido y solo después va la mente. La inteligencia aguanta más y llega a donde tiene que llegar, a unirse con el espíritu. Esta otra poesía es Más allá de la muerte, la tenía ahí porque es manuscrita, se conservó el manuscrito, claro, que lo guardó una de sus amigas socialistas mucho más jóvenes, ya en Gijón, al final, de las personas que le acompañaron, Aquilina Rodríguez Arresú, a la que hay que rendir siempre homenaje porque guardó el hilo de su memoria, que luego pudo ser empezado a recuperar en los años 60 desde el exilio, desde quienes estaban en México, Amaro del Rosal y demás. Bueno, el asunto es eso, que este es un poema, Más allá de la muerte, ya digo que se conserva un manuscrito y que solo se conoce al morir ella prácticamente, en el año 23. Probablemente estaba escrito muy poco antes. Conserva la misma idea central, Volarán lo que he querido, volarán mis sentimientos, desaparecerán mis sentimientos. No dice que los sentimientos vayan a incorporarse a la mente, porque no puede, pero la parte intelectual sí. La parte intelectual, la última chispa de inteligencia, acabará encajando con otros poemas, también podríamos, mejor que quizá que en este, acabará encajando en la mente, en la gran masa del conocimiento universal que constituye lo divino. Y así murió Rosario de Acuña, creyendo aquellas cosas y habiendo hecho otras muchas muy diferentes, muchas de las cuales van a tener ustedes la fortuna de seguir en los días siguientes o de repensar colectivamente. Muy difícil cerrar con una nota más alegre, pero ella sí la cerró con una nota alegre, puesto que creía en la inmortalidad. La última de las imágenes que les tenía preparada, pero les invito a que la vean luego fuera porque está en el panel, es esa última fotografía suya, que quizá es el último texto, aunque sea una fotografía, no sea un selfie, obviamente, pero yo lo considero un texto propio de Rosario de Acuña. ¿Por qué? Pues porque ustedes saben que, que en los últimos tiempos se trabaja también mucho sobre la cuestión de la imagen como texto, como texto o autotexto, si quieren, cuando cómo posamos, ya es un texto. Bueno, la cuestión es que ella posa
en su última representación fotográfica, con una imagen muy diferente a la que exhibía muy poco antes. Sabe que va a morir, ¿no? Lo cree ya, aunque pocos días antes, entre días y meses, no me acuerdo ahora mismo bien, cito de memoria, le está escribiendo a Ana Kens que recuerda cuando él vino y gritó desde el tren: ¡Viva Rosario de Acuña! Aquí en Pinto, y se bajaron del tren a celebrar el banquete masónico, claro, pero bueno, esto no lo dice ella. Bien, y ¡Viva Rosario de Acuña! Cuando pasó por aquí, no sé qué, y ella dice: consiguió usted que viviera, porque vivo mucho, voy a dar mucha lata. Al mismo tiempo está diciendo que cada vez se encuentra peor, que duerme muy mal, que tiene dolores de cabeza, que se está aplicando a lecturas teosóficas. Rosa de Luna en aquellos momentos es su autor de cabecera, etcétera, etcétera. Sabe que va a morir, o piensa que va a morir. Y efectivamente murió poco después, pero ese último texto, ese último retrato, nos muestra, a mi modo de ver, una Rosario de Acuña feliz enormemente y rejuvenecida. ¿Rejuvenecida por qué? Porque la muerte para ella vuelve a ser un bien, como lo fue durante muchos momentos de su juventud, y está segura de que su alma va a sobrevivir. ¿Y qué ha hecho? Entre otras cosas, se ha cortado el pelo, de una mujer anciana, con moño a la antigua. Tenemos una mujer rejuvenecida, casi con el pelito corto tipo, con el pelito tipo flapper americana. En el año 23, pocos días antes de morir, esa foto está ahí, es la de la melenita de perfil, y a mí me parece una foto preciosa. Preciosa porque nos muestra, ya digo, a una mujer de 72 años que se ha cortado el pelo, que está contenta, que posa de otra manera. Siempre posó bien, todo hay que decirlo, siempre posó bien, a caballo o a pie, siempre posó bien. Pero nos muestra, ya digo, una mujer que se ha cortado el pelo con el pelo de moda. Pero el pelo de moda en España, en el año 23, todavía no. La moda en España entra más tarde. Y eso ahora está bastante bien estudiado. Es en los años 30, cuando se genera la polémica del corte de cabello de la mujer, etcétera, etcétera, también en España, pero en el año 23 es en Estados Unidos donde tenemos ese corte. Bueno, para mí, quizá en una sobreinterpretación, es la Rosario de Acuña feliz, porque antes o después va a lograr esa inmortalidad en la que vuelve a creer, y quizá el encuentro con el Padre y los seres amados. ¿Estaba segura? No, porque al mismo tiempo hay otros textos en los que sigue mostrando la duda, pero justo esa duda es la que nos la transmite con la enorme humanidad que siempre tuvo. Así que gracias. Muchas gracias, Elena, por pensar, por hacernos pensar, Rosario de Acuña. Antes de, pues si queréis hacer una pregunta, antes de deciros a aquellos que sois alumnos de la UNED y estáis inscritos, tengo aquí una lista que tenéis que firmar. Y también para aquellos que me han preguntado el tema de los libros, ahora al salir ahí en consejería pedirlo, podéis pedir el libro que os van a dar. Y luego también en la exposición tenéis el cartel, a partir del lunes ya hay visitas guiadas los lunes y miércoles a las 11 de la mañana, y los martes y jueves a las 6 de la tarde. Ya durante todo este mes, excepto los días 20 y 21, podéis venir a esas visitas libremente, no hace falta inscripción. Y bueno, si tenéis alguna pregunta, alguna cuestión. Nada. Sí, gracias por la charla tan maravillosa. Y quería preguntarte, ¿cuánto crees que le influyeron los viajes que hizo en su juventud fuera de España? Que no viajaba casi nadie, en aquel momento era un privilegio.
¿cuánto puede haber traído de ideas del extranjero? Sí, ¿no? Sí, es muy buena pregunta, Asun, porque, claro, la tentación es decir, lo aprende todo en Francia. Los viajes son diferentes, los de Francia, claro, que el de Roma. El de Roma la transforma de otra manera, ¿eh? En Roma lo que queda es abrumada, ¿eh? Cuando va a Roma con el tío, que no era tío, tampoco era un familiar. Bueno, en Roma lo que queda es abrumada con el Vaticano, la recibe el Papa, ya lo cuentan, tal, no sé qué, pero en Roma lo que siente es el poder aplastante. ¿Quién? Vamos, es un clásico. Lo de sentirse abrumado en Roma es un clásico literario, ¿eh? Entonces, Roma le pone, ¿eh? Bueno, pero ahí es distinto, ahí a lo mejor un toquecillo anticlerical podríamos atribuirle. Pero Francia sí, Francia, la influencia de las ideas francesas es muy clara. Lo que yo creo es que las estancias en Francia al principio nos parecía que eran más importantes, me parecía a mí también, digo nos parecía por hablar Solange, Sorges, etcétera, sí, pero yo creo que las absorbe en España previamente, y luego allí las refuerza en Francia, porque ella lo dice en algún momento que ella no lee francés. Yo creo que algo lee, pero es que la influencia de la cultura francesa en España en el 19 es fortísima, es fortísima, ¿eh? Entonces, Michelet, por ejemplo, le encanta, claro, ¿eh? Lo de las aves y todo lo demás, y bueno, Víctor Hugo, todos los masones le encantan, pero que lo lea en Francia. Y las estancias en Francia, por otro lado, son cortas. Ahora ya sabemos que van de la mano del padre, en buena medida, que va a la Exposición Universal, porque el padre, como director general de ferrocarriles y tal, va a montar la exposición, etcétera, etcétera. ¿Cuánto es capaz de absorber en aquello? Yo creo que son más bien emociones y impresiones las que absorbe, pero la cuestión intelectual, la cuestión del intelecto y de la absorción de ideas está en las revistas españolas, me parece a mí, ¿eh? Ahora bien, es que esas revistas están llenas de esa influencia, de la influencia francesa. Entonces, la combinación es muy difícil de dilucidarlo porque Rosario de Acuña no cita a las fuentes nunca. Claro, astuta ella. Claro que pensaba. ¿Eh? No pensó. Ella pensaba sobre todo que su pensamiento era propio tejido de esos hilos, con lo cual no nos cuenta las fuentes, nos las cuenta en historia, como bien sabes tú, nos cuenta o sabéis, que Modesto Lafuente, tal, no sé qué. Vale, creo que las ideas que absorben más en Francia son las de la Tercera República en el plano político. En el plano político sí, porque la presencia de las ideas políticas en Francia en la Tercera República es muy potente. Y de ahí, claro, su historia de la libertad, igualdad, fraternidad, etcétera, etcétera, como elemento también propio de su pensamiento, porque no lo he dicho, pero lo vincula, por no enredar más la cosa, pero lo vincula y es un soporte. Ahora, el asunto de la idea, ¿qué es libertad para ella? Es felicidad, en el sentido dieciochesco de la expresión, libertad, felicidad. Y ahí encaja otra vez con el pensamiento masónico. Entonces todo eso seguramente en Francia lo refuerza y impacta en ella de manera emocional. Creo que son las emociones las que luego convierten ideas. Hoy bien sabéis esto, que esas teorías también de que construimos las ideas cuando las emociones nos dejan construirlas y si no, no las construimos. Parece otro galimatías, pero eso está hoy sobre el tapete también. ¿Cómo construimos las ideas? Cuando las emociones están ahí presentes, también elaborando el sustrato en el que las ideas arraigan. Y yo creo que va por ahí el asunto. El impacto es grande porque va con el padre, porque está viendo otro mundo. Si es verdad que no sabe francés, es todo traducciones, es todo traducción. Pero claro, es que las traducciones de todos estos elementos son muy fuertes en la España de los años 60, sobre todo. Luego resulta que alguno de los viajes a Francia lo hace con el marido. Si está el marido lo borra de su vida, pero con la correspondencia esta y tal sale un marido a lo mejor un poquito más simpático. Yo a lo mejor es que le dedico un poco más de cariño a Rafael. Es que me resulta tan desdibujado el hombre que... Vamos a ver, si le escribe en algún momento, querida nenita,
No digo más. Entonces, algunos de los viajes, yo me río porque, a ver, es que van a tocar los hombres en la vida de... Ustedes perdonen que esta expansión, pero los hombres en la vida de Rosalía de Acuña me tienen loca, no hay manera de seguirles el rastro. No hay manera, ella sí, es que de alguna manera los aplasta, de alguna manera los desdibuja. Bueno, uno de los viajes es con el marido no creo que hiciera más que discutir sobre su capacidad intelectual, ella y la escasísima que él debía tener, ¿no? Y ya yo creo que es más bien, pero bueno, una combinación de ambas cosas, y en cualquier caso el sustrato es el mismo, sea traducido o sea tomado allí. Ahora, lo que no cabe duda es que gozó de una situación privilegiada desde el punto de vista intelectual, en su casa, con su familia, y los autores que la rodean. Según van saliendo esas mismas cartas, nos dejan ver que es que estaba rodeada de la crema, la flor innata de la intelectualidad madrileña en el mundo del teatro, en el mundo de la literatura. Es que te salen ahí un montón de gente importante, un montón de gente que era genio, que son los primeros genios que ella conoce. Y los primeros genios a los que llora, pero llora alegre, valga la paradoja, cuando se muere. Bueno, porque van al cielo, van al éter, a la masa de pensamiento en la que todo, porque se conserva su memoria, que es un término que utiliza mucho en ese momento, la memoria, claro, ligada al pensamiento. Así que sí. Lo he hablado con Solange muchas veces y sí, evidentemente ahí están los rastros, lo que ella dice es cierto, totalmente, claro, es cierto. Ahora, ¿cómo lo aprehende ella? ¿Cómo lo hace propio? Pues yo creo que a base de esta descarga emocional que es capaz de gobernar como nadie, aunque lo que le importara más fuera la razón, claro, el pensamiento, lo pusiera en un plano superior. ¿Alguna pregunta más? Sí, yo quería preguntarle a Elena, pues esta mujer que está siempre en conflicto, ¿no? En toda su vida literaria, esta filósofa comprometida también un poco con las personas más desfavorecidas, con el feminismo, y que ha estado tan invisibilizada en todas las épocas y sobre todo en los últimos años, y como profesora también cómo se podía revitalizar o actualizar su figura en un municipio como Pinto. Un municipio no solo desde el ámbito más cultural, de acercamiento de la figura, sino en el ámbito más comunitario, ¿no? A la población, acercarla a esta mujer, ¿no? Tan comprometida. Yo filósofa comprometida porque me parece que es una filósofa comprometida con su entorno, con su vida, y es un sentir y pensar de su propia teoría. Entonces, ¿cómo se podría plasmar o hacer llegar a más gente su trayectoria, ¿no? Su compromiso, no sé? Qué pregunta más tremenda, porque esto es todo un programa, Lo que para responderte tendría que ser ir por ahí, pero yo creo que una iniciativa como esta es un paso importantísimo, o sea, ver su capacidad, su obra, la cantidad de cosas que fue capaz de hacer y hacerlas desde Pinto. A lo mejor la conexión con lo local es enlazar con lo que la semana que viene pues va a traer Macrino, el renacer en Pinto. En Pinto ella produce intelectualmente y casi yo diría que lo mejor de su obra, por lo menos lo más pregnante, ¿no? lo que la define más en la dirección en la que luego llevó su... En fin, en Gijón me dirían que no, que lo importante es estar allí, pero en Gijón es que es otra Rosalía de Acuña, es la Rosalía de Acuña que se acerca al pueblo en el sentido social de la expresión. Pero aquí como cabeza pensante o como intelectual, este es su refugio, este es el lugar en el que produce los artículos, escribe toda esa serie de cosas. Ahora bien, es que hay un pequeño problema desde el punto de vista práctico como para conectarla con un mundo del que ella se apartó relativamente. Me explico que
En fin, esto no es, que no se grabe esto. Ella no salía al pueblo, lo sabéis. Ella no salía al pueblo, ella estaba aquí en el campo, en lo que ella creía que era el campo, en su casa. No era el campo, no era el campo, estaba más cerca de Madrid desde el punto de vista intelectual que del pueblo. Presume, pero luego es aquello tan hermoso de cuando el cólera del 85 y va metida en esta operación caritativa, recogiendo dinero de todo el pueblo, etcétera, etcétera, y todo el mundo le da dinero y ella se siente tan gratificada de que, a pesar de ser ella, claro, el contexto es que es difícil, es que se viene de Madrid una librepensadora, lo digo en descarga del pueblo, de la gente del pueblo, se viene a Madrid una librepensadora que se mete en una casa aislada, que apenas tiene contacto con la gente del pueblo, y a la cual se le bajan del tren de vez en cuando un colectivo de librepensadores gritando viva el librepensamiento, viva Rosario de Acuña, viva la República. Año 84, año 85, así seguimos, año 87, año 88. Claro, entonces eso tendríais que ocultarlo, ahora sí. Todo eso tendríais que ocultarlo, para volver a decir esto otro, que habéis tenido aquí viviendo, los pinteños, habéis tenido aquí viviendo la mejor filósofa, quitando a Concepción Arenal, quiero decir, la otra filósofa del siglo XIX. Y luego ya tenemos que llegar a María Zambrano y otras, quiero decir, ya empezamos en el 20, con mujeres con una capacidad de pensamiento o una vocación de pensadora tan grande, que Pinto se convirtió en el centro del pensamiento en ese sentido en los años en que, digo yo, un poco en esa dirección. Qué suerte haber tenido una mujer como esta, y cómo la obra de esta mujer después tiene estas otras consecuencias, aunque ya no viviera en Pinto, aunque ya vendiera la casa, aunque ya se fuera, aunque ya no fuera pinteña en el sentido de ubicación y de residencia. No se me ocurre otra cosa, porque, claro, libre pensamiento como tal podemos vender, evidentemente, esa facultad de pensar por uno mismo, de no dejarse gobernar por los unos o los otros, pero en cualquier caso ser leal a las ideas que alguien considera, o que una persona considera las mejores ideas, las ideas que más convienen a la comunidad. Pero yo no sé si ese es el lenguaje de nuestros días, tampoco. Debería serlo. ¿Verdad que sí? Viva Rosario de Acuña. Nada, es tiernísima, es que es imposible una vez que se la... ¿Verdad, Asun? Que nos queda lo de los animales, lo de los animales, que es una maravilla, lo de la poesía, la luz y las flores y todo, dio para tanto que es inagotable. Así que quizá también, y bueno, de cara, ahora pienso en esto, sí, quizá de cara a los niños también las poesías, de cara a los niños, los más pequeños, seguramente entenderían muy bien algunas de las poesías, incluso las aparentemente más filosóficas o encubiertamente más filosóficas, no tocando esos otros fondos, sino tocando los aspectos y los cuentos. Claro, los cuentos que en la Segunda República arrasan, y que algunos lo que son es pura dinamita, pura metralla. El País del Sol es pura metralla, o sea, que es el ejército, la iglesia, en fin, los tres enemigos, los enemigos del País del Sol son ellos. Elena, ¿y podías hablarnos un poquito de la importancia que tiene para Rosario de Acuña la formación de la mujer y cómo ella trata de ayudar o de iluminar a la formación de la mujer en el campo también? Es que casi es lo que contará, supongo, Macrino la semana que viene. Pero digo yo, porque por el título, no sé, no he visto resumen ni nada no sé. Pero claro, eso se gesta aquí. Antes, hay que decirlo con claridad, la opinión sobre la mujer de Rosario de Acuña varía muchísimo con el tiempo y el arranque es verdaderamente negativo. Porque está hablando de las mujeres que conoce, mujeres de su edad y del ambiente madrileño, de la clase media alta y aristocrática.
el de los duques de la Torre. Entonces, bueno, de su familia misma, empieza queriendo mucho a sus primas y luego parece que no, pero claro, es que es ella la que cambia, no son las demás. Entonces la opinión es muy dura muchas veces contra las mujeres al principio. Y luego realmente lo que ocurre es que empieza a escribir para la mujer, aunque ella no quería escribir para la mujer. Ella con quien compite, en principio, es con los varones, a los que mira cara a cara toda la vida, así es de claro. Pero ella no quería escribir para la mujer. Esas disculpas tienen que ver con su arranque, que por cierto, hoy sabemos que cuando empieza a escribir para la mujer lo hace en la Gaceta del Ministerio de Fomento que dirige el marido. Es que es el marido la que la coloca en esa posición de escribir para las mujeres. Ella, en principio, no tenía intención de escribir para la mujer, vamos a ser sinceros. No tiene ningunos visos de escribir. Se esfuerza y sabe. Entonces, ahí los primeros textos escritos en la Gaceta y escritos luego en el Correo de la Moda, toda esa serie en el campo, escribía en ese sentido. Es esto que comentaba yo hace un rato, seguid mi modelo. Lo que tenéis que hacer es retiraros al campo, estudiar por vuestra cuenta, compraos un microscopio, esas cosas, el microscopio de esos animalitos. Entonces, esto es precioso, pero claro, ¿qué mujer? ¿A quién se está dirigiendo? Se está dirigiendo a mujeres de clase media. Ha bajado un poquito el listón, ya no quiere, y además lo dice claramente, yo no quiero ser nada de aristócrata ni de clase media alta, quiero mujeres de clase media, media de verdad. Bueno, es que ese es el modelo también, es el modelo demócrata, o sea, de mujer en la democracia quiero decir el modelo federal de Pi Margall y el masón, la mujer cuidadora de los hijos, la mujer que enseña a los hijos porque ella sabe, los tiene en el hogar durante el tiempo que quiera tenerlos, el varón luego va a estudiar a otro sitio y la mujer, la chica, la joven, siempre queda pegada a la madre de alguna manera en el sentido de la educación. Pero lo original en Rosario de Acuña es, si todo esto lo hacéis en el campo, mucho mejor, porque en el campo tenéis la naturaleza, tenéis el aire, tenéis el sol, podéis vosotras mismas, ¿cómo se dice esto? La ropa, Hacer la colada. Hacer la colada, ya veréis qué vitalidad os entra cuando hagáis la colada. Todas estas cosas que nos producen ternura, mucha ternura. Ya veréis, bueno, luego ya pasa años después, con más mala idea, esta fórmula de, en fin, haced vosotras mismas el trabajo, porque ahora en serio, el trabajo como la propia ideología republicana y ideología demócrata, el trabajo es un bien, trabajar es un bien, trabajar con el propio esfuerzo. Bueno, entonces el asunto es que con el tiempo esto llega a convertirlo en una parábola un poco excesivamente irónica. Cuando ya viviendo en el norte, no viviendo en Pinto, dice aquello de señoritos aristócratas, deportistas, etcétera, etcétera, la del deporte. Dejen ustedes de hacer deporte y sustituyan al proletariado en su trabajo y ya verán qué bien van a estar. Ya verán cómo los músculos se fortalecen, tanto varones como hembras, etcétera, etcétera, solo con que dejen unos días. Bueno, eso es la reelaboración de ese pensamiento que después cambia en ella y cambia por factores que son claros. El contexto importa mucho, va evolucionando, pero ella misma, con su experiencia vivida, cambia, va admitiendo que la mujer es algo más, que la mujer tiene derecho. Ahora, ¿cuántos derechos tiene la mujer? ¿O hasta dónde llegan los derechos de la mujer? Los derechos políticos, Rosario de Acuña nunca llegó a admitirlos. No le importaban, porque su espiritualidad le impide ver que la mujer sin el voto no es nada, políticamente. Eso no lo ve. Es una mezcla de miradas hacia atrás y de miradas hacia adelante, la que plantea. Y en el plano de la mujer ella no llega nunca a admitir la cuestión del voto. No hay ningún texto, por lo menos yo no lo he visto, en el que el derecho político se incorpore a su concepción general de la emancipación femenina.
Con lo cual, emancipista en el sentido que utilizamos en terminología feminista, a mí no me sale, no la conozco. Pero, en fin, formuladora de proyectos de dignificación para la mujer, sí. Lo que ocurre es que con ese fondo y esa manera del pensar, con que pensemos, ya se considera contenta. Ya está. Ese es el puntillo utópico, pero que va evolucionando. Y yo entiendo también que su experiencia marital frustrada la radicaliza en ese sentido también. Ahora, nunca habló mal del marido, igual que no hay constancia de que él hablara mal de ella, ni mucho menos. Se debieron querer, creo yo, pero no se entendían, eran totalmente diferentes. Y cuando hay algo que me encantó de las fotos, no, de las cartas, y son las cartas del doctor Santiago de los Albitos. A ver si me encuentras algo, Ricardo. Del doctor Albitos, que es el cirujano que la opera de la vista, que es muy famoso oftalmólogo en Madrid, director del asilo de Santa Lucía, que es donde la operaron y demás, y la deja bien, ya en el verano del 85, con el doctor Albitos, republicano y masón, también seguramente, pero republicano seguro, entabla una amistad enormemente fuerte ella, yo creo que tuvieron una atracción. Y en esas cartas el doctor Albitos la quiere apartar más del marido de alguna manera, la quiere apartar más. No la deja que vaya a cumplir con un compromiso que según las cartas del marido ella misma había contraído de una vez separados legalmente, claro, ella le llama divorcio, pero no era una fórmula de divorcio como tal. Se separan el 27 de abril del año 85 y a partir de ahí ella se compromete a ir a verlo periódicamente al marido todavía. Y el doctor Albitos, muy gracioso, aprovechando lo de la operación de la vista, quiere que no vaya a ver al doctor, que no vaya a ver al marido. Y entonces, en esa correspondencia con el marido, percibo yo por lo menos que por el marido no se hubieran separado. Pero una plantea, ¿cuántos maridos en el siglo XIX se querían separar voluntariamente? No hay constancia de que fuera por una cuestión de infidelidad, aunque ella parece que se lo dijo a alguien al final. ¿Cómo no? ¿Cuántos maridos en el siglo XIX no eran infieles? Bueno, todo esto quiero decir que son piezas de la experiencia personal que seguramente la fueron conduciendo a radicalizar su pensamiento en ese sentido y también a empotrar ahí el tema de la prostitución, que es también importante en algún momento en su obra. La dura consideración de las prostitutas que tiene Rosario de Acuña hoy nos impresiona. Durante mucho tiempo no las consideró dignas. Bueno, es que ha cambiado enormemente la mentalidad. Todas estas cosas, pues supongo que influyeron, pero ya digo, en todo lo que tenía que ver con su vida privada fue extraordinariamente cautelosa. Si aparecieran cartas en las que ella dice algo a alguien, estaríamos salvados, salvadas. Pero esas cartas no están, todas las cartas de este fondo de la hemeroteca no son de ella. En cambio, sí hay un documento autógrafo y alguna otra cosa, y un borrador en el que pudo tener ella mucha mano, pero tampoco está claro que no sirva para estas cosas, para estos temas del asunto de la mujer. Luego, claro, la segunda serie de temas ya son en Cantabria, y ya son más prácticos. Estos están destinados también a traerle a la mujer consejos prácticos y según avanza su vida de tipo higiénico. No cabe duda que la vida aquí en Pinto, quizá porque la conociera menos y quizá porque esto fuera más salubre, no le preocupó desde el punto de vista higiénico en ningún momento. Pero en el norte, en Cantabria, le preocupa enormemente la pobreza y la tuberculosis. Y entonces ahí también encaja otra consideración de lo femenino y del papel de la mujer radicalizado en sentido más de fuerza.
Y otro listón importante es, como he dicho antes, la Guerra Mundial. En la Guerra Mundial es verdad que el papel de las mujeres fue decisivo para cambiar la perspectiva en muchos planos. Bueno, se nos ha acabado el tiempo. Muchas gracias. Y, bueno, aquí,